Vamos a hablar de Causing Gamers y el problema de responder cosas que nadie dijo. Falacias argumentativas y discusiones online. Hace poco, Causing Gamers leyó un comentario mío en un directo durante una discusión sobre Breaking Bad. Quiero dejar algo claro desde el inicio. El video no, este video no existe porque alguien no estuviera de acuerdo conmigo. El problema es otro. El problema es cuando una persona responde una postura que nunca dijiste, y usando este caso quiero hablar un poco sobre retórica, ética y falencias argumentativas en Internet. Antes de hablar del caso en concreto, quiero explicar dos conceptos importantes, retórica y ética. La retórica es, básicamente, el arte de construir argumentos y convencer a otras personas. Todos usamos retórica constantemente, especialmente en Internet. El problema es que convencer a alguien no siempre significa que tengas la razón. Y ahí entra la ética. La ética es la responsabilidad que tienes cuando representas lo que la otra persona dijo, porque puedes ganar una discusión deformando el argumento del otro, pero eso no significa que estés discutiendo honestamente. Antes de analizar nada, quiero mostrar exactamente qué fue lo que escribí. Porque algo que pasa mucho en internet es que la mayoría de personas nunca revisan el comentario original. Se queda únicamente con la interpretación de otra persona. Así que primero lean el comentario completo. Pónganle pausa para que lo terminen de leer. Después de eso, un canal de clips llamado La Clombiza, que es el canal en el que se subió el video principal del que se está hablando, es una respuesta. Aquí está el comentario y lo pueden leer para que vean que no estoy sacando nada de contexto. Y esta fue mi respuesta a ese comentario. Creo que también es la completa porque más adelante va a ser importante revisar exactamente qué dije y qué cosas se asumieron después que yo realmente nunca escribí. En la respuesta de Cricro, después de leer justo la parte en la que está señalado en rojo, él responde lo siguiente. Como pueden ver, es la misma imagen, no estoy sacando nada de contexto. Esta es la cita completa, lo pueden checar, está directamente sacada de la transcripción. Y la leo, y cito. Bueno, se me hace curioso de nuevo que en ese contexto de donde Skyler dice, este estaba borrachísimo y se disculpó, se le haga tan dramático ese acoso sexual y todo lo que hace Walter después. Y no todo lo que hace Walter después, perdón. No cuando llega a su casa después de lo de Tuco y se quiere echar a Skyler, así nomás. Qué loco que qué loco que él sea tan sensible justo a esa agresión y no a todo lo demás que pasa. Y ahora sí, vamos a empezar a analizar el problema. ¿Qué falacias argumentativas detectan aquí? Bueno, la primera es hombre de paja, falacia de asociación, e insinuación moral y whataboutism. Todo en una sola cita. Porque honestamente, esta respuesta de Cricro es un ejemplo bastante interesante de varias falacias argumentativas ocurriendo al mismo tiempo. Y lo más curioso es que todo sale prácticamente de una sola cita. Tenemos hombre de paja, falsa sensación, insinuación moral e incluso un poco de whataboutism, o como se pronuncia de la verdad. Y antes de que piense que estoy exagerando, vamos una por una, porque creo que aquí se puede ver muy claramente cómo una discusión puede dejar de tratar sobre lo que una persona dijo y empezar a tratar sobre una versión mucho más extrema y mucho más difícil de atacar. La primera falacia aquí es posiblemente la más evidente, el hombre de paja. Un hombre de paja ocurre cuando tomas el argumento de otra persona, lo simplificas o lo distorsionas un poco y luego respondes esa versión alterada porque es más fácil de atacar. Mi argumento original era que Ted había actuado mal y que Skyler conscientemente volvió a acercarse a alguien que ya había cruzado límites con ella anteriormente. Pero la respuesta de Cricro transforma eso en algo distinto, en una supuesta indiferencia mía hacia lo que hace Walter. El problema es que yo nunca dije eso. De hecho, literalmente escribí que Walter me parecía peor persona que Skyler. Entonces, ya no se está respondiendo a mi postura real. Se está respondiendo una versión más extrema y más fácil de criticar. La segunda es una falsa asociación. Básicamente, la respuesta conecta dos cosas que no necesariamente están conectadas. Cricro asume
que porque yo estoy hablando específicamente sobre Ted y Skyler, entonces debo ser menos sensible o menos crítico respecto a Walter. Pero eso no tiene sentido lógico. Hablar de una acción específica no significa automáticamente justificar todas las demás. Es como si alguien dijera, este robo estuvo mal, y otra persona respondiera, ah, entonces no te importan los asesinatos. No, simplemente estás hablando de una situación concreta en ese momento. Esta es probablemente la más delicada, porque técnicamente Crícolo nunca dice directamente que yo apoye el abuso sexual o que minimice lo que hace Walter, pero sí construye una insinuación bastante clara. Frases como, qué curioso que te afecte esto y no lo otro, o qué loco que seas sensible justo a esa agresión, empuja al público hacia una conclusión moral sobre la otra persona, aunque nunca se diga explícitamente. Y eso es importante porque cambia cómo la audiencia te percibe. Ya no estás discutiendo solo tu argumento, ahora también estás insinuando algo sobre ahora te está insinuando algo sobre tu sensibilidad moral o tu superioridad ética o tus prioridades éticas, perdón. Y por último tenemos un poco de whataboutism. El whataboutism ocurre cuando, en vez de responder directamente al punto que se está haciendo, desvía la conversación hacia otro tema distinto. Mi comentario está hablando específicamente sobre Ted, Skyler y esa situación concreta. Pero la respuesta inmediatamente mueve la discusión hacia Walter y hacia otras escenas completamente diferentes de la serie. Y ojo, que Walter haya hecho cosas peores puede ser verdad. El problema es usar eso para evitar responder al punto original. Porque dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Walter puede ser peor persona y aún así el comportamiento de Skyler seguir siendo discutible. Y aquí quiero regresar un momento a la respuesta de la clombiza, que pueden volver a leer en la diapositiva número 4. Porque honestamente, mientras más la reviso, más siento que realmente no refuta mi punto principal. Lo que hace principalmente es añadir más contexto. Explica por qué Skyler trabaja con Ted, explica las mentiras de Walter, explica el contexto emocional de la relación y explica por qué Skyler quiere alejarlo de su vida. Pero incluso aceptando todo este contexto, mi punto original realmente no cambia. Porque el núcleo de mi argumento era bastante simple, que es moralmente cuestionable que Skyler termina acostándose con alguien que anteriormente ya había cruzado límites sexuales con ella, y la respuesta realmente nunca contradice eso directamente. Lo que hace es contextualizarlo. Y ojo, contextualizar una acción no es lo mismo que refutarla. Explicar por qué un personaje toma una decisión no necesariamente elimina el aspecto moral que se está señalando. De hecho, creo que la propia respuesta termina llegando parcialmente a la misma conclusión que yo, que Skyler usa su relación con Ted como una forma de dañar o alejar a Walter. Entonces, el desacuerdo ya no parece estar tanto en los hechos, sino en cómo se interpretan moralmente esos hechos. Y creo que este caso sirve bastante bien para explicar la diferencia entre interpretar un argumento y simplemente asumir cosas que la otra persona nunca dijo. Porque interpretar es completamente normal. Todos interpretamos lo que leemos, pero una interpretación todavía necesita estar respaldada por el texto original. Por ejemplo, alguien podría interpretar mi comentario como una crítica fuerte hacia Skyler. Y eso sería válido, porque literalmente estoy criticando acciones de Skyler dentro de la serie. Pero asumir sería dar el salto hacia cosas que realmente nunca escribí. Como asumir que porque estoy criticando a Skyler, entonces debo minimizar lo que hace Walter. Y ahí está justamente el problema, porque el propio comentario contradice esa idea. Yo literalmente digo que Walter me parece peor persona y que se merece lo peor. Pueden checarlo, ahí está escrito. Entonces, aquí creo que la discusión deja de basarse en lo que realmente se dijo y empieza a basarse en una versión asumida de mi postura. Y honestamente creo que eso pasa muchísimo en internet. Muchas veces la gente no responde al argumento real, responde a lo que cree que la otra persona seguramente quiso decir. Y a lo mejor y la mejor forma de evitar esto es bastante simple. Responder primero a lo que la persona realmente escribió y no a lo que imaginemos que quiso decir. Y sí, después de todo este análisis, personalmente creo que Cricro fue bastante irresponsable con la forma en la que manejó esta discusión.
Y quiero aclarar algo importante. No porque me haya contradicho, no porque no me gustara no porque no le gustara mi comentario, el problema es otro. El problema es insinuar delante de una audiencia amplia que una persona tiene una sensibilidad moral extraña respecto al abuso sexual, cuando para llegar a esa insinuación tienes que ignorar partes importantes del comentario original. Porque recordemos algo, mi comentario no estaba defendiendo un abuso sexual, de hecho, estaba criticando uno. Mi punto original era que me parecía grave que Skyler volviera a involucrarse con alguien que anteriormente ya había cruzado límites sexuales con ella. Y además de eso, yo mismo aclaro varias veces que Walter me parece peor persona. Literalmente digo que Walter se merece lo peor. Y lo más curioso es que de todo esto, Cricro leyó esas partes en voz alta. O sea, la información sí estaba allí. Entonces, honestamente, me parece irresponsable tomar un comentario así y convertirlo públicamente en una insinuación sobre la moral o la sensibilidad de otra persona. Porque mucha gente en internet entiende las insinuaciones incluso más fuerte que las acusaciones directas. Y cuando tienes una audiencia grande, creo que tienes cierta responsabilidad de respetar correctamente de representar correctamente lo que otra persona dijo. Especialmente cuando estás hablando de temas delicados como abuso sexual. Porque si para construir tu argumento necesitas ignorar aclaraciones explícitas del propio comentario, entonces probablemente ya no estás respondiendo a la postura real de la otra persona. Y para terminar, quiero aprovechar este caso para hacer algo educativo. Así que, con mucho cariño, vamos a enseñarle a Cricro cómo discutir sin responder cosas que nadie dijo. Paso 1. Identificar el argumento real. Antes de responderle a alguien, primero tienes que entender qué está diciendo realmente, no lo que crees que quiso decir, no la versión más extrema posible, lo que literalmente escribió. En este caso, mi argumento era bastante simple. Me parecía moralmente cuestionable que Skyler se involucrara con alguien que anteriormente ya había cruzado límites sexuales con ella. Ese era el argumento. Paso 2. No asumir cosas que la persona nunca dijo. Criticar a Skyler no significa automáticamente defender a Walter. Especialmente cuando el propio comentario literalmente dice que Walter es peor persona. Y este paso es importante porque asumir cosas no dichas es exactamente como nacen la mayoría de caricaturas argumentativas en internet. Paso 3. Responder al punto original. Si alguien está hablando sobre Ted y Skyler, responde al punto sobre Ted y Skyler. No conviertas automáticamente la discusión en entonces no te importa Walter. Porque ahí ya no estás respondiendo al argumento real. Estás respondiendo una versión modificada que te resulta más fácil de atacar delante de tu audiencia. Y finalmente, criticar ideas, no caricaturas, porque honestamente, eh, porque honestamente cualquiera puede ganar una discusión contra una postura inventada. Lo difícil de verdad es responder honestamente lo que la otra persona realmente quiso decir. Y ya que estamos enseñando cosas, creo que también vale la pena hablarle un momento a la clombiza. Porque algo muy común en internet es heredar automáticamente la línea de pensamiento de un creador de contenido sin detenerse a analizar si realmente tiene sentido. Y creo que eso pasa bastante aquí. Porque si uno revisa cuidadosamente mi comentario original y luego revisa la respuesta de la clombiza, realmente no hay una refutación directa a mi punto principal. Lo que hay es más contexto, más explicación emocional, más información sobre Walter y sobre Skyler. Pero añadir contexto no necesariamente destruye el argumento original, porque incluso después de toda la explicación, la conclusión sigue siendo prácticamente la misma, que Skyler utilizó su relación con Ted para dañar o alejar a Walter. Entonces, aquí de la impresión de que aquí da la impresión de que la respuesta no nace tanto de analizar mi argumento para separarlo, mi argumento por separado, perdón, sino de adoptar automáticamente el marco interpretativo que ya venía del streamer, o sea, de Cricro, vaya. Y honestamente creo que esto es algo que mucha gente debería evitar cuando siga creadores de contenido. Por, porque repetir una interpretación no es lo mismo que demostrarla.
Y si vas a debatir una postura, lo mejor que puedes hacer es construir tu propia línea de pensamiento primero, no simplemente heredar la de alguien más, especialmente si esa interpretación ya venía bastante deformada desde el inicio, porque si no, terminas defendiendo argumentos que ni siquiera refutan realmente el punto original, y quedas mal intentando sostener una caricatura que otra persona construyó antes que tú. Y honestamente, creo que la mejor forma de resumir toda esta situación es, yo literalmente escribo cosas como Walter es peor persona, Walter se merece lo peor y dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Y aún así, de alguna manera, la conversación termina convirtiéndose en una insinuación de que yo minimizo lo que hace Walter. La verdad sí me impresiona un poco la elasticidad argumentativa necesaria para llegar de un punto al otro. Porque aquí ya no estamos hablando de interpretar un comentario, estamos hablando prácticamente de un fanfiction argumentativo. Y honestamente, mientras escribía este video, me di cuenta de que toda esta situación se parece muchísimo a Don Quijote. Kirkor empieza a confundir molinos de viento con gigantes, empieza a pelear contra un argumento que realmente nunca existió. Y el problema es que incluso peleando contra un enemigo imaginario, termina perdiendo el debate igual. Porque el propio comentario contradice la interpretación que intenta construir. Y luego llega la clombiza a hacerle segunda, heredando la misma interpretación deformada y defendiendo una caricatura argumentativa que tampoco logra refutar realmente el punto original. Honestamente ya parecía en el Team Rocket entrando a la discusión para perder juntos. Y creo que eso resume perfectamente el problema central de este video. Muchas discusiones online no explotan por desacuerdos reales, explotan porque alguien empieza a responder cosas que nadie dijo. Y otras personas empiezan a seguir esa misma interpretación sin detenerse a revisar el argumento original. Y al final, la discusión termina alejándose tanto del comentario inicial, que ya parece que todos están debatiendo contra personajes imaginarios en vez de personas reales.